Muy buenas a todos, mi nombre es Álvaro Córdoba, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de la Mayor de San Simón. Más específicamente, este video va para la materia de etnopsicología, en donde vamos a abordar uno de los temas más interesantes, a mi parecer, que se llama salud, que titula Salud y Enfermedad. Vamos a abordar diferentes puntos de vista en donde veremos cómo la medicina en sí a veces no se centra mucho en lo que se trata la salud o curar alguna enfermedad, sino que también se llega a mercantilizar muy poco a poco gracias al avance tecnológico y este tipo de cosas, investigaciones a veces em, utilizan algunos recursos que deberían ser utilizados mucho más precisamente para alguna situación específica, como, y los llegan a utilizar más que todo para mercantilizar lo que se trata la medicina, la salud y cómo se llega más o menos a utilizar la enfermedad como un recurso más que todo para engrandecerse económicamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una pequeña entrevista. Vamos a continuar con una pequeña entrevista que conseguí en internet. Es un análisis muy bueno del doctor Eduardo Menéndez, que es el jefe de investigaciones de antropología de España. Entonces, eh, vamos a empezar por ahí y luego vamos a terminar con una pequeña conclusión según el tema y los análisis e investigaciones que he estado haciendo en internet sobre esto. Eh, Después de este video vamos a concluir con eso, así que vamos para allá. Los padecimientos y las enfermedades, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero una de las que nosotros tratamos de rescatar es que a través de los procesos de salud, enfermedad, atención, pueden observarse procesos en la realidad que a veces se ocultan, que a veces nos aparecen muy racionalizados y que a veces no se ven. Entonces, como dice un autor al cual yo le dedico en parte la conferencia, ha muerto hace pocos días, Giovanni Berlinguer, las enfermedades, los padecimientos, la atención pueden ser espías de las contradicciones de un sistema. Por dar un ejemplo, para que esto señale de momentos muy distintos, en la década de 1960 se descubre, por ejemplo, que Estados Unidos es el país más desarrollado en términos económico-políticos, pero es el país que dentro de los países más desarrollados tiene la tasa de mortalidad infantil más alta y altísimos niveles de desnutrición. Y a partir de eso se descubre que hay enormes bolsones de pobreza, lo que luego llegará a las políticas contra la pobreza del presidente Kennedy. Es decir, a través de encontrar esta enfermedad que se convierte en mortalidad, justamente se redescubre algo que estaba totalmente opacado en una sociedad donde ponía el acento en otros aspectos. La enfermedad no es solo esa enfermedad, da cuenta de toda una serie de problemas que pueden ser económicos, políticos o ideológicos, y a veces lo delata, entre comillas, mientras los especialistas en esos problemas no lo suelen ver. El medicamento expresa en gran medida lo que podemos llamar el poder de la medicina, pero no solamente como biopoder, como dirían los Foucaultianos, sino porque realmente tiene una dosis de eficacia muy alta. Más allá de los procesos de sobremedicalización que existen y que normalmente existen, si las personas utilizan con tanta frecuencia y demandan el medicamento es porque éste ha demostrado una eficacia realmente notable, lo cual no niega que esto a su vez puede ser usado como un elemento de control. Pero a veces esta visión es demasiado esquemática, es decir, en un país como México, México fue el tercer país que dispuso de penicilina, por ejemplo, en la década del 40. El primero que la dispuso fue Estados Unidos, bueno, fueron Estados Unidos y Gran Bretaña y en tercer lugar México. Y
En México se produjo en la década del 40 lo que se llama la lluvia de penicilina, con la cual se lograron reducir toda una serie de infectos contagiosos, a veces usadas mal, pero que creó en la población en general y sobre todo en nuestros grupos étnicos una noción de eficacia que realmente tiene. El problema es cuando después se la usa en función de una noción de mercantilización muy alta, en función de construir nuevas enfermedades que no existen, pero eso no niega ni la eficacia del medicamento, ni que la gente lo utilice no solamente por un elemento entre comillas mágico, que sí lo tiene, sino también porque es eficaz. Y no es tener a veces una visión muy infravalorizada del saber popular, ¿no? Si la gente lo utiliza es porque le ha sido más eficaz que no eficaz. Como digo un poco en broma, un poco en serio, eh, casi todo instrumento y todo saber puede ser usado para el bien o para el mal, o las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que justamente el desarrollo tecnológico de la biomedicina puede ser usado justamente en forma ambivalente, es decir, tanto para cosas positivas como para negativas. Es indudable que, por ejemplo, la cesárea es una operación necesaria para en ciertas oportunidades por un requerimiento objetivo de que la mujer se necesita hacerle indudablemente para salvar tanto a la mujer como dicen los médicos el producto, es decir, el futuro hijo. Pero por ejemplo, en el caso tanto de México como de Brasil, tienen altísimas tasas de cesárea que no tienen nada que ver con la necesidad biomédica del paciente, sino que tiene que ver o con razones de mercantilización, una cesárea cuesta más que un parto normal, o con la organización del médico de sus tiempos de trabajo. Cuando yo decido cesárea, entonces yo puedo intervenir a las 10 de la mañana una mujer, a las 11:30 otra, y así sucesivamente. Eso no niega la capacidad tecnológica y el bien que puede generar, pero lo puede utilizar para otras cosas. Yo diría que la tecnología, como casi siempre, tiene elementos positivos, pero puede ser utilizado en forma muy negativa y a veces, yo diría, simultáneamente ambas cosas. A nivel, yo diría, no solamente personal, sino institucional, porque algunos de estos médicos pertenecen a instituciones, yo creo, y en Cataluña me da la impresión que es lo mismo, sí hay una articulación, sí hay una complementación. El problema es a lo que podemos llamar el nivel más institucional. Es decir, en el nivel más institucional, la antropología, al igual que las otras ciencias sociales, es algo momentáneo, coyuntural, puede haber alguna materia, de hecho la hay también en México, tanto a nivel de grado como de posgrado, pero no incide demasiado en la formación médica, es decir, aparece como algo interesante, pero no como algo realmente relevante. En algunos posgrados, supongamos de epidemiología o en otras disciplinas más, tan médicas, sí hay posibilidad de incidir más, pero sobre todo a través, yo diría, instrumental. Es decir, una parte bastante significativa de los estudios epidemiológicos han terminado por reconocer que las técnicas cualitativas no son tan importantes como las estadísticas para ellos, pero sí les son útiles para obtener información. Y entonces sí les dan una cierta relevancia que, por ejemplo, hace 15, 20 años no la tenía, ¿no? Esperemos que en algún momento podamos tener una cosa. Bueno, para concluir, terminando de analizar este video, terminando de ver todas las aportaciones que hace esta entrevista, podemos llegar a estar de acuerdo con la medicina de que todos los avances, todas las cosas que hace son buenas, pero que al final a veces, bueno, en algunos países, la mayoría de las veces, eh, estas estos logros científicos, por así decir, estos logros medicinales que ayudan a- a curar enfermedades, a mejorar la tasa de salubridad y sobre todo a extender la vida humana, em, pueden tornarse en un sentido comerciales
o pueden llegar a sucumbir al mercantilismo. Un ejemplo que quiero rescatar o un punto que quiero rescatar sobre este video que el doctor Eduardo hace es que mencionó algunos países en donde ya la cesárea, por así decir, se ha convertido en algo comercial. Antes la cesárea era para prevenir alguna muerte, para prevenir un embarazo complicado. Cuando se complican las cosas, ahí tenía que entrar la cesárea. Pero al menos podría yo también mencionar que acá en Bolivia este tema se ha comercializado mucho. En lo personal, en mi opinión, según vivencias personales desde donde yo vengo, de Trinidad y acá en Cochabamba, no sé cómo será en los demás departamentos, pero sí en estos departamentos se ha concentrado mucho lo que es la comercialización de la cesárea, por así decir. Em, Hay doctores que, como dice él, ¿no? Para tener más tiempo, y obviamente la cesárea cuesta más dinero, utilizan este recurso para hacer que las madres, digamos, como que tengan a sus hijos de esa manera y se eviten tanta, entre comillas, pérdida de tiempo. Bueno, eso sería el final del video. Em, Concluimos que al final la medicina obviamente es necesaria, pero hay veces que el, el dinero y el comercio pesan más que la necesidad de salud, que la necesidad de curar enfermedades incluso. También, según las investigaciones que he tratado de hacer en internet y a base de las lecturas que he hecho, em, de igual manera se maneja mucho lo que son estos medicamentos a veces que a pesar de que ya hay algo más nuevo, a pesar de que incluso hay curas para algunas enfermedades, no las terminan lanzando porque eso terminaría tornándose en una pérdida de dinero para las empresas farmacéuticas. Más que todo esto es como un rumor o una especulación, pero si lo ponemos de una manera objetiva, hace muchos años que ya apareció el SIDA y es una de las enfermedades que prácticamente con el cáncer se han ido prolongando, han ido perjudicando tanto al ser humano que obviamente con la capacidad que tenemos nosotros de especie y con la capacidad científica que tenemos hasta ahora, no encontramos la cura. Esto podría tornarse en un análisis bajo esta inclinación que prácticamente también es como si no quisieran encontrar la cura, porque eso también implica una pérdida farmacéutica, una pérdida monetaria para las empresas farmacéuticas. Entonces, bueno, en conclusión, la medicina es necesaria, pero en estos tiempos está totalmente comercializada.